Acá en el primer encuentro planteé el intento, digamos, de responder varias preguntas. No sé si podré contestarlas todas, pero digamos, por lo menos intentar o responder un porcentaje o crear nuevas, por lo menos. En consejos al médico, Freud nos dice que el médico debe ser transparente para el analizado, si no, como una luna de un espejo, mostrar solo lo que le es mostrado. Esto me parece interesante para pensar si es que hubiese o hubiere algo, digamos, del ser, vamos a decir, padeciente o del ser humano que se puede ver en las redes sociales o en los medios que nos da Internet para poder expresarnos, que diera cuenta de algo de nosotros, ¿no? Digamos, porque por ahí uno puede ir a atenderse con algún profesional que cree feminista, pero en realidad va a intentar poder, digamos, como solidificar su machismo, supongamos, ¿no? No necesariamente lo que se muestra es después por lo que se consulta o por lo que se quiere trabajar. Entonces, decir que se puede elegir solamente mostrar lo que muestra el paciente o, digamos, o lo que se muestra en redes, para nosotros es un poco más complejo. Más allá de que uno puede utilizar los recursos que ya hay como para codearse entre otros servicios, con el estilo o con el contenido o con, digamos, las variables o las variantes que tiene la profesión de estar como agente de salud, ¿no? Digamos, como ser parte del servicio. Después dice, hace años me preguntaron cómo podría uno hacerse analista y respondí, mediante el análisis de sus propios sueños. Bien, gracias Sigmund. Vendría a ser el remate. No podemos hacer esto digamos, ya parece antiliduviano, y el propio análisis sabemos que no funciona. Más allá de que esto se dé en la academia y que nosotros lo tengamos que estudiar y decir en las evaluaciones, no tiene ningún sentido. Y hasta podríamos tomarlo como chiste, digamos, como decir, mi fin de análisis es haber entendido mis sueños. No lo recomiendo. Después, sobre la iniciación del tratamiento, Freud nos dice que es dudoso que la ventana que el enfermo contrapese en alguna medida el sacrificio médico y que muchas de las resistencias neuróticas se acreditan enormemente por el tratamiento gratuito. Esta cita la traigo más que nada por la idea del consejismo o de que se puede estar haciendo una terapia, digamos, a nivel de leer Google, ver un video, encontrar un TikTok, entender un meme. Este tipo de cosas hacen pensar que cierta idea nos cura, ¿no? Digamos, y nosotros lo único que hacemos es apretar un cosito en el celular. Bueno, no, gracias. Sabemos que la cura es más compleja y que, digamos, no es tan agradable, digamos, como puede ser un video de algún influencer, pero tenemos que ver, digamos, esa fina línea entre mostrar lo que hacemos con lo que sabemos y a la vez entretener. Acá esta cita es larga, pero no creo que haga falta que la lea entera. Es nuestro querido Jack Miller. En un momento de la historia, ¿sí? En 1999, hablando sobre Internet. Una pequeña pausa. No sé, ahora no estoy viendo quiénes están con ruido o algo, si pueden mutear así. Si quieren decir algo me interrumpen. Ah, no hay problema. Gracias. Dice, bueno,
uno siempre hace la pregunta, ¿y por qué no puede uno hacer análisis escrito? Si uno puede descifrar, acá pensando, digamos, el análisis sin la presencia o por videoconferencia. Y dice, digamos, es porque es necesario que el analista ponga su cuerpo allí. En él o ella deben poner su cuerpo allí para representar la parte no simbolizable. Digamos, esto digamos, ya está hiper revisitado, hay millones de analistas ya diciendo esto, o por ahí otro tipo de terapias también. Dice, bueno, la tecnología está en el lado anticipatorio del milenio, ¿no? Digamos, la tecnología avanza que da calambre, faltó que diga. En este sentido, esta hipótesis de Miller digamos, queda refutada con digamos, todo este año y casi 2 años de pandemia, donde el hambre nos hizo volcarnos a cualquier medio que nos permitiera poder seguir trabajando. Así como nosotros a un montón de disciplinas. Acá vemos acá esta parte. Hay una parte del goce no simbolizada y esto es lo que llama a la presencia del analista. Esto es medio ominoso, digamos, el goce Miller, teniendo en cuenta digamos, que está hablando específicamente de la satisfacción. Y que no se simbolice la satisfacción es medio raro. No sé si estaría del todo bien armada la frase, más allá que la diga Miller. Es medio como un interés de por ahí no hacer mucho. Hay una cita que creo que es la siguiente, no, más adelante. Bueno, yendo un poquito a Lacan, cuando estaba con los escritos técnicos, dice: cuanto más cerca del psicoanálisis divertido estemos, más cerca estaremos del verdadero psicoanálisis. Yo esto me lo tatuaría, porque me parece que dan la tecla de que hay algo del juego que Lacan nos propone que parece, digamos, como una medio repetición que lo académico nos trata de borrar. Yo siento, cada vez que leo algo de Lacan por alguna circunstancia, siento que está haciendo stand-up, o sea, siento que se está digamos, que lee en el público, digamos, cierta solemnidad, no somnolencia, que es otra cosa, y que nos está poniendo a prueba. O sea, asume que su público es psicoanalistas y que se divierte de nosotros. Y a veces con nosotros. No sé si tantas. Bueno, después en Escritos 1 en Función y Campo nos dice: el único objeto que está al alcance del analista en la relación imaginaria que lo liga al sujeto en cuanto yo y, a falta de poderlo eliminar, puede utilizarlo para regular el caudal de sus orejas según el uso que la fisiología, de acuerdo con el Evangelio, muestra que es normal de ellas. Orejas para no oír, dicho de otra manera, para hacer ubicación de lo que debe ser oído. Esta cita me parece bastante sarcástica también, si no es que todos los franceses son sarcásticos. Porque, digamos, la única relación, o sea, lo que entiendemos que la relación es imaginaria, ¿sí? De los cuerpos nada más, pero que no se oye para poder ser oído. En el sentido de que si nosotros estamos pudiendo escuchar, o podemos decir también o leer de lo que nos dice el paciente, o que vemos en las redes sociales, o digamos, por dónde va una lógica, digamos, de la construcción del sentido, digamos, supongamos, TikTok es una red de voces en off. Alguien sube un audio, se hace viral por la cantidad de actuaciones que se hacen sobre ese audio. Los memes son más o menos parecidos. Tiene una estructura lógica interna y sobre eso surge una serie de contextualizaciones con los temas de cada uno.
De cada uno me refiero a cada disciplina, cada, digamos, mitología urbana o oficio, incluso. La falsa consistencia de la noción de contratransferencia, su boga, estamos en variantes de curativo acá, seguimos en escritos 1. Y las fanfarronadas que abriga se explican para servir que aquí de coartada. El analista escapa gracias a ellas de considerar la acción que le corresponde una producción de verdad. Parece medio compleja la cita, voy a tratar de explicarlo un poco. Contratransferencia que podría ser, digamos, las sensaciones del analista respecto del paciente, vendrían a ser estas fanfarronadas, o podemos decir falacias, fantasías, que abrigan el intento de poder servir al paciente. Y que de alguna manera nos generan la sensación de que estamos creándole una verdad, digamos, como que hay una producción de verdad o que hay un intento de creación o de búsqueda o de solución de síntomas. Entonces, siempre nosotros lo que creemos que hacemos es que estamos generando algo. O sea, que estamos, no sé, subimos algo, 10 me gustas, subimos otra cosa, 10 me gustas, aparecemos en culo, 100 me gustas, ¿no? Digamos como si hubiera un significado en ese 10 o 100. Como si estuviéramos produciéndonos nuestro perfil, pero digamos estamos entreteniéndonos nosotros. O al menos es lo que me estoy adelantando, pero es a lo que creo que tendemos. Después, acá en la dirección de la curia y principios de su poder, Lacan plantea esto que es ominoso también, o podemos criticar también. Pero eso, el analista es menos libre en su estrategia que en su táctica. Las definiciones de táctica y estrategia cambian dependiendo, digamos, de los autores o casi, digamos, como las circunstancias. No sé bien cómo decirlo. A ver, voy a poner por acá. Básicamente, si queremos agarrar arbitrariamente una forma de entender cuál sería la diferencia, digamos como que la táctica estaría dentro de la estrategia, ¿no? Que la estrategia vendría a ser las posibilidades del juego que queremos plantear como reglas, y la táctica se improvisa sobre el juego, que es más o menos, digamos, el disparador que uno elige, digamos, como contenido de redes, o lo que planteamos como comunicación, y después vemos qué pasa. Esta idea de muchos comunicadores o formadores, community manager o este tipo de cosas, digamos, algunos poco lúcidos plantean, digamos, como cierta fórmula. Y la verdad que habría que pensarlo un poco. Bien. Después, en el mismo texto, Lacan nos dice: vayamos más lejos. El analista es aún menos libre en aquello que domina estrategia y táctica, a saber, su política, en la cual haría mejor en situarse por su carencia de ser que por su ser. Esto me parece que es mágico y hasta, digamos, medio nietzscheano, si llegamos, esperemos que lo veamos, porque más allá del intento de estrategia y de plantear ciertas reglas del juego, siempre nos va a sorprender la circunstancia, siempre nos va a devolver más, ¿sí? Bien, volvemos a función y campo. Dice,
Por eso tenemos que insistir una vez más sobre la estructura de comunicación en el lenguaje y disipar definitivamente el malentendido del lenguaje signo, fuente en ese terreno de confusiones del discurso como malformaciones de la palabra. Insistir, digamos, podría decirse que hay que insistir sobre una idea, o sea que primero hay que tener una idea. Antes nos decía, bueno, pero tampoco hay que creerse ser. Entonces, ¿cómo se combina no tener una idea, plantear que tampoco hay que enamorarse de la estrategia y a su vez saber que asumir, digamos, que hay un problema en el lenguaje, que el malentendido es constitutivo del lenguaje? Y después pensar, digamos, si no son malformaciones de la palabra. Este hilo, este pequeño camino que se está delineando, se puede hasta en cierto punto ensanchar con cierta práctica. Porque no podemos dar soluciones, o sea, no podemos curar con un posteo o con un video, pero algo hay que subir, algo tenemos que decir, o a algo le tenemos que decir al paciente. El lenguaje humano constituiría, pues, una comunicación donde el emisor recibe el receptor su propio mensaje bajo una forma invertida. Esto es bastante parecido a la idea del espejo que vimos, del espejo de la luna, que decía Freud en Consejos al Médico, cuando tenemos que devolverle lo mismo que nos dan. Podría ser como una especie de vuelta de rosca, literal, porque estamos pidiendo que leer ese mensaje de manera invertida, ¿no? Que no es lo mismo que decirle esto que me decís a mí, sos vos. No sería muy adulto. La palabra incluye siempre subjetivamente su respuesta, que él: no me buscarías si no me hubieras encontrado. No hace sino homologar esta verdad, y que esta es la razón de que en el rechazo paranoico del reconocimiento se bajó la forma de una verbalización negativa, que el inconfesable sentimiento viene a surgir en la interpretación persecutoria. Esto, digamos, que en la palabra siempre subjetivamente, la palabra incluye siempre subjetivamente su respuesta. Piénsenlo, digamos, como en las películas que podríamos decir de estilo clásico. En el comienzo de las películas siempre hay parte de la resolución. Digamos, podríamos decir, un relato que se empieza a contar que tiene que estar a la altura de lo que va a ser el final. Digamos que no es literalmente la primera entrevista, la primera palabra, cuando aparece un primer significante, cuando nos hace ruido algo. Entender los comienzos de las películas, digamos, o las películas como historias que está contando el síntoma, o al menos el síntoma que queremos trabajar primero. Porque si no, digamos, esto de la interpretación persecutoria, digamos, es que quizás mucho bla bla nos hace aparecer como dadores todo el tiempo de conocimiento, digamos, para el escucha. Por eso vemos lo paranoico, digamos, como o por ahí, digamos, gente que por ahí lee un posteo o ve un meme y no capta el humor. O, digamos, lo que se dice hate. Digamos, porque se asume como víctima de ese meme, de esa acción. El análisis se convierte en la relación de dos cuerpos entre los cuales se establece una comunicación fantasmática o fantasiosa,
en la que el analista enseña al sujeto a captarse como objeto. La subjetividad no es admitida, sino en el paréntesis de la ilusión, y la palabra queda puesta en el índice de una búsqueda, o sea, búsqueda del analista, ¿no? O sea, búsqueda de cómo poder hilar eso dentro de todo lo que digamos, de lo vivido ahí, que se convierte en su meta suprema. Pero el resultado dialécticamente necesario aparece en el hecho de que la subjetividad del psicoanalista, liberada de todo freno, deja al sujeto entregado a todas las intimaciones de su palabra. Esto me parece que es bastante claro, digamos, cuando dicen a veces que Lacan no se entiende, acá me parece que es bastante concreto, ¿no? Digamos, como que a partir del vacío, digamos, que uno puede generar con la pregunta que está haciendo, lo está entregando a la propia intimidad del sujeto con lo que dice. Y a mí me parece que en esta fórmula podría ensanchar ese pequeño hilo por donde tenemos que transitar con el contenido de redes sociales, porque poder hacer algo que despierte cosas es lo que va a hacer, o sea, que despierte cosas con lo que posteamos, con lo que subimos, va a hacer que la persona se encuentre con lo que está leyendo o lo que lea dentro de su insight, de lo que le genera, digamos, esa continuidad lógica que es la propia con lo que acaba de recibir, supongamos, ¿no? Por eso, aparte, me parece, digamos, interesante plantear esa comunicación fantasmática, incluso, digamos, sea en la terapia individual, digamos, con nuestro caso, o cuando alguien nos comenta un posteo o alguna reflexión. Bueno, Muñoz, para quienes no conozcan, es un docente de la Universidad de Buenos Aires que, como más cercanía para algunos de los que estamos, fue el tutor de la tesis de Bruno Bonoris. Tiene algunos escritos sobre el goce que son muy interesantes, o mejor dicho, son más bien dentro de la línea de Lacan. No es muy querido en la academia, y por otras circunstancias puedo encontrar este texto, esta cita. No tengo el texto, espero pronto por conseguirlo, me parece interesante, donde por ahí nos responde lo que Miller nos planteaba en sus dificultades de poder ayornarse, Muñoz. La distancia física no impide, pues, que el cuerpo se vea tocado por el significante. Los cuerpos están aislados, pero no es obstáculo para que haya un discurso, es decir, vínculo, lazo social. No veo hoy algo diferente. La condición de un análisis no se juega en la presencia del sillón y el cuerpo que aloja, sino en los modos de decir el analizante y el analista. Bien. Esto me parece que es sugerente, digamos, de cómo puede ser un cuerpo de publicidad. No sé si en sus barrios tienen estas costumbres en los árboles, si es que tienen árboles. Yo en mi vereda no tengo árboles. Tengo que hacer media cuadra para ver un árbol, que hay muy lindos acá en Avenida de Mayo. Yo acá puse, digamos, un resumen de lo que sería el estar en una publicación, o el hacer una publicación, o ser una publicación. Y el objetivo principal en cualquier red social, en cualquier aplicación, es que el usuario se quede, o sea, no cambie, ¿no? Entonces, cualquier posteo que genere lo que se dice gancho, ¿sí? Digamos, que lo que dicen engagement, es que sea de alguna manera el stop del movimiento. Entonces, supuestamente, digamos, las redes dicen que tendría que haber un atractivo visual. Digamos, eso es, podríamos decir,
casi ambiguo, porque tanto la estética, digamos, culturalmente aprobada como el shitposting o los posteos mal diseñados generan gancho, digamos, por sí mismos. Entonces, una vez que se detuvo, puede ser por desarrollo, digamos, por una idea que puede interesarle, que sea entretenido, educativo o que sea emotivo. Y lo que tratamos de generar es que interaccionen o que llamen a la acción. Lo que sería importante que una publicación genere es que se queden, que miren el posteo, que repitan el video, si tienen carrusel mejor, porque aparte se repite en el feed el carrusel, que lean los comentarios, que vean qué más puede decir ese posteo aparte de la imagen o la placa y el título inicial, o que visiten al perfil, que sería también otra interacción. Y todo esto sin me gustear, sin comentar, sin guardar y sin compartir la publicación. O sea, no necesariamente que te la guardes significa que la vayas a ver. De hecho, digamos, se hace, yo lo hago. Lo miraré después. Entonces, ¿para qué postearíamos o para qué tendríamos una presencia en un medio de comunicación? O al menos medio, digamos, de presentación o de información posible nuestra, ¿no? Podemos hacer, digamos, lo que sería presencial o institucional, como si fuera un soporte, como para que el que ya nos consulta vea que existimos en las redes y que puede ver que no somos un invento, digamos, como si fuera un currículum, que seríamos como para continuar lo que ya hacemos. Y la otra sería buscar que genere ingresos, ¿sí? Acá puse algunos, ¿no? O sea, tener pacientes, tener estudiantes, que compren mi libro, que me recomienden, que, digamos, o generar asociaciones o vínculos entre colegas o quizás esto mismo, digamos, vender talleres, cursos. Bien, acá, a ver, vamos a hacer una pausa, si les parece. Quiero... la regla básica de la publicidad o de la comunicación es el crear una necesidad. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos crear una necesidad? ¿Hacemos un posteo que angustie gente, por ejemplo? O sea, generamos ansiedad. Entonces cuando lo vemos ansioso le damos nuestra tarjeta. Bueno, no creo que funcione así. La gente sabe que tiene algún lugar donde ir cuando le duele, básicamente. Saben qué problema les pasa, pero no saben cómo lo podés solucionar vos. Que es, podemos decir, a mi gusto, el gran valor agregado que tenemos que tener y que tenemos que tratar de potenciar y de exponer. Es importante que definamos a quién le hablamos. Cuando uno está en la consulta, sabe que viene a decirnos qué le pasa o, digamos, o en qué quiere mejorar. En redes sociales o al comunicarnos tenemos que pensar posibles pacientes, colegas que compran talleres, colegas que compran supervisiones, estudiantes avanzados, compradores de libros, filósofos incipientes, neuróticos, psicóticos perversos, super ultra nerd sí que quieren saber más que nadie en todo el mundo sobre psicología, psicoanálisis, filosofía y coso. Es decir, digamos, atacar a todo este público junto es imposible, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nicho o a dónde uno quiere tender? Entonces, yo antes decía, bueno, que Lacan estaba siendo menos nietzscheano, porque entre que no nos tenemos que hacer cargo del ser,
Nietzsche nos da una mano. Dice, no hay ningún ser detrás del hacer, del actuar, del devenir. El agente ha sido ficticiamente añadido al hacer. El hacer es todo. Con esto me parece que nos ilustra bastante la importancia de, de que podemos decir que el perfil hable por nosotros, pero que tampoco somos. Que somos ese hacer andando, o que somos un hacer con patas. Después sigue. Esto es en la genealogía de la moral, ¿sí? Nosotros los débiles somos desde luego débiles. Conviene que no hagamos nada, para lo cual no somos bastante fuertes. Que es más o menos podría decirse, sacrificarnos por nuestra debilidad. Ser fuerte en ser débil es también una idea interesante para pensar de que desde dónde construimos, como decir, no puedo. Pero no podés porque es una circunstancia nueva, extraña, porque el hacer no te colma, o sea, soportás o la hipercomunicación de los que asumen un ser nos obnubilan que en realidad no están haciendo. O sea que su hacer obstaculiza el poder ver que son. Si no se entiende, me dicen. Después dice Nietzsche, el sujeto, o hablando de un modo más popular, el alma, ha sido hasta ahora en la Tierra el mejor dogma. Tal vez porque a la ingente muchedumbre de los mortales, a los débiles y oprimidos de toda índole, les permitía aquel sublime autoengaño de interpretar la debilidad como una libertad. Interpretar su ser así y así como mérito. Un poco, respondiendo a la cita anterior, ¿no? Como si a partir de la debilidad se pudiera crear algo, como que no estuviéramos en condiciones de merecer algo, como si nuestro hacer no valiera porque está este dogma. Esto lo voy a explicar un poquito mejor más adelante. En la ciencia de la verdad, acá nos dice, la simulación la simulación de la Iglesia Católica que se reproduce cada vez que la relación con la verdad como causa viene a lo social es particularmente grotesca y en cierta internacional psicoanalítica por la condición que impone a la comunicación. Necesitaré decir que en la ciencia, en oposición a la magia y la comunicación, el saber se comunica. Acá, continuando, con por ahí el problema del mensaje canónico que se reproduce, ¿no? Que se reitera y que, si bien estamos por ahí a algunos años de distancia, para mí se encadena bastante con lo que plantea Nietzsche respecto de este sometimiento u opresión de algunos mensajes. Pero hay que insistir que no es únicamente porque tal es la costumbre, sino que la forma lógica dada a ese saber incluye el modo de la comunicación como suturando al sujeto que él implica. Si nosotros podemos comunicar un hacer, el otro, ¿sí? el que recibe la comunicación, se va a terminar anudando de alguna manera. Incluso hasta en el desinterés. No porque nos scrolleen un post es una derrota, ¿sí? O que no nos me gusten o no nos compartan la publicación.
hay que insistir para evitar esa lógica que la costumbre instala. Bien, acá seguimos un poquito. Esto es para continuar la idea de Nietzsche, pero no me quiero detener mucho. La puse abajo para conceptualizar. Michel Foucault, en la microfísica del poder, plantea varias ideas interesantes. Traté esta como para poder entender y poder pensar qué es nuestro ser psi, o mejor dicho, qué es ser un licenciado en psicología, o qué es ser un agente de salud mental, o qué es tener la función de psicólogo, de counselor, de coach, o de, no sé, chamán o de sanador. E inevitablemente estamos embuidos o bañados, digamos, podemos decir, en un sistema paradojal de luchas de intereses, ¿no? O poder, podemos decir, poder institucional, que nos lo da, digamos, la misma que nos habilita la función social, ¿no? O sea, sin título no podemos ejercer. O sin conocimiento tampoco, básicamente. Si no tenemos una formación, no estudiamos o no leímos o no sabemos de qué hablamos, difícilmente podemos ayudar a alguien. Entonces, entre otros usos de la historia que plantea Foucault en este libro, que creo más bien es una conferencia, dice: la disociación sistemática de nuestra identidad, porque esta identidad, bien débil por otra parte, que intentamos asegurar y ensamblar bajo una máscara, no es más que una parodia. El plural la habita, numerosas almas se pelean en ella, los sistemas se entrecusan y se dominan unos a los otros. Entendiendo, digamos, cómo, por ejemplo, no sé, poder ejercer y ser buen psicólogo en mi ciudad, o en el lugar donde estoy tratando de hacer una carrera, sea la institución, sea una residencia o lo que fuese, más, digamos, no poner todos los huevos solo en una canasta, sino que además lograr una pluralidad de recursos. Entonces, nosotros, tanto, digamos, como siendo servidor de salud en una prepaga, tenemos las presiones institucionales de la prepaga, más la función ética que queremos tratar de ejemplar, más el paciente que se quiere curar con nosotros. Entonces, eso teje, digamos, una máscara. Otro de los usos dice: el sacrificio del sujeto del conocimiento en apariencia, o mejor, según la máscara que implica, la conciencia histórica es neutra, despojada de toda pasión, encamisada solamente con la verdad. Pero si se interroga a sí misma y de una forma más general, interroga toda la conciencia científica en su historia. Descubre entonces las formas y transformaciones de la voluntad de saber, que es instinto, pasión, encarnizamiento, inquisidor, refinamiento, cruel y maldad. Bien, si nosotros podemos hacer una relectura de la formación que tenemos, podemos básicamente ser conscientes de lo que estamos dando, de lo que podemos dar, de lo que queremos dar. Y no es sin pensar de dónde venimos, a dónde podemos llegar. Hay, así como debemos, no sé, tener un currículum de haber ido a la mejor universidad, supongamos, ¿no? Si nosotros pudiéramos hacer una lectura neutra de nuestra historia, podríamos empezar a, lo que dice acá, despojada de toda pasión, ¿no? Digamos, como si pudiéramos ser un ente inocuo. A mí me parece que es importante tener cierto rigor histórico de nuestro posicionamiento, y me refiero específicamente a los privilegios con los que gozamos, con la formación nos ha dado, o nuestra familia nos ha dado, o el lugar donde nacimos. Me refiero a si uno nace en Suiza
o en Haití. Que eso nos estaría pudiendo, o sea, esta lectura tampoco, hay quien dice podría ser un fin de análisis esto, no sé, lo tiro. Acá me quedé sin tinta azul, no es porque sea más importante que las citas anteriores, perdón. Es preciso no hacerse ilusiones sobre la modernización de la enseñanza, sobre su apertura al mundo actual. Se trata de mantener el viejo sustrato tradicional del humanismo. Acá hay que entender que Foucault, como también Lacan, humanismo es mala palabra. Si no lo explico, por ahí lo amplio un poquito. Se trata de mantener el viejo sustrato tradicional del humanismo, además de favorecer el aprendizaje rápido y eficaz en cierto número de técnicas modernas hasta ahora relegadas. El humanismo garantiza el mantenimiento de la organización social. La técnica permite el desarrollo de esta sociedad, pero en su propia perspectiva. En la línea por ahí, digamos, de Nietzsche, Foucault nos plantea el humanismo, yo entiendo, del demasiado humano. Digamos, como esta necesidad imperiosa de demostrar cuán humano uno puede ser, cómo comprarse las acciones de la fundación que cotiza en bolsa, que salva a niños de hambre en África, por ejemplo, ¿no? La formación que tenemos, el intento de salud que tratan, digamos, de divulgar, de sostener en la ciencia y en los medios, es de un idealismo que plantea una moralidad del bien y el mal, ¿no? Digamos, como si hubiera podemos decir, un juicio final donde todos tendremos y seremos juzgados, ¿no? Religiosa, eclesiástica, católica, culpógena. Esta, digamos, es la enseñanza que tenemos, es el humanismo que estamos tratando de defender inevitablemente en algunas circunstancias que se nos escapa, porque nosotros queremos que el paciente se mejore, queremos poder trabajar, queremos poder tener ingreso y que los medios que no son para eso, como las redes sociales que son de entretenimiento, pueden servir para exponernos y para decir qué somos, cómo somos y qué podemos hacer. Inevitablemente se nos va a escapar porque es lo que organiza la sociedad, básicamente. Para esto, Foucault nos dice, es preciso desembarazarse del sujeto constituyente, desembarazarse del sujeto mismo, es decir, llegar a un análisis para dar cuenta de la constitución del sujeto en la trama histórica. Esto ya lo vi. Y final. Bien. Como para hacer un cierre, como para comentar.